grabar. Listo. Ahí está, profe, estoy grabando. Bien, perfecto. Hola Hola, Viviana, ¿cómo ¿cómo estás? estás? Bueno, entonces quedás a cargo. Bueno, gracias. Perfecto. Bien, ¿se entendió hasta aquí lo que venimos planteando? Mi correo es profesorcandelero@gmail.com. Profesorcandelero@gmail.com, todo escrito y con minúscula. Todo escrito y con minúscula. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que hemos estado planteando, vamos a hacer navegaciones y regresos, como diría, esperen que tengo más gente para admitir, ahí está. Como diría Pablo Neruda, vamos a ir haciendo determinados trayectos y vamos retomando. Entonces, si bien este es un seminario de epistemología, insisto que de alguna manera vamos a ir basculando, vamos a ir oscilando entre epistemología y educación, pero siempre desde una perspectiva filosófica. Quedó pendiente mi presentación. Pues bien, mi nombre es Neldo Candelero, tengo un doctorado en filosofía y tengo una licenciatura en filosofía, o sea que el seminario no podía fugarse de este interpretante que es la filosofía. Eh, Importante es que, como yo les decía, el elemento va a ser el lenguaje, por lo tanto quedarán todos incluidos. Y trataré todo el tiempo de bascular entre los términos técnicos de la filosofía y los términos naturales y habituales del lenguaje ordinario. Así como también recurrir a ejemplificaciones que nos resultan estéticamente próximas. Tengo bastante entrenamiento en esas ejemplificaciones, habida cuenta de que trabajo en estética en el área, en la carrera de Bellas Artes, y ellos muchas veces necesitan de alguna manera una acreditación observable de conceptos que pueden tener una cierta abstracción. Pero tengan también en cuenta que en la medida en que la filosofía que yo trabajo es una filosofía por un lado hermenéutica, pero por el otro lado fenomenológica, es altamente improbable que yo recurra a un concepto que no tenga un correlato estético, es decir, un correlato perceptivo. Por lo tanto, no es necesario tener conocimientos filosóficos para entender este seminario. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esto que estamos diciendo creo que puede ser comprendido. Si esto es comprendido, podrá ser el segundo encuentro, el tercero y así hasta el final. ¿De acuerdo? Pues bien. Comenzamos entonces con una acreditación del programa. Voy a comenzar con la fundamentación. Es una fundamentación bastante breve, pero a partir de esta fundamentación ustedes van a acceder a dos planos de, el conocimiento que a mí me interesa muy mucho acreditar, que son el plano por un lado de la representación y el otro el plano de la expresión. Pero nos iniciamos con el texto. Si ustedes lo tienen a mano pueden seguir conmigo, y si no yo lo voy leyendo y lo vamos trabajando. Esperen que tengo más gente para admitir. Creo que se me está agotando Mar del Plata, ya creo que tengo prácticamente todo Mar del Plata conectado. Es mucha la gente que está. Pues bien, el texto de fundamentación plantea: concebido en Sócrates, gestado en Platón y parido en Aristóteles, el conocimiento científico devino un saber preeminente y de extendida abundancia, pero además, y lo que es más, dice, un componente estructural de lo que somos, por lo que ya no es entonces aquello que alguna vez fue y nos queda lejos, sino lo que aún nos pasa e íntimamente aún nos conduce. Exacto, ahí está. Muchas gracias, Viviana. Ahí tienen el primer trayecto, ¿no? Repito entonces: concebido en Sócrates, getado en Platón y parido en Aristóteles. Fíjense que ahí tenemos como uno de los rasgos la historicidad del conocimiento científico. Ahí ya tomamos posición acerca de la ciencia, porque estamos acreditando que la ciencia es un producto histórico.
No estamos hablando de que la ciencia sea un tipo de conocimiento natural, de base orgánica, de base genética, sino que nosotros accedemos a él o lo tenemos directamente por una propuesta histórica y accedemos a él por una provisión que tiene que ver con lo cultural o, si ustedes quieren, con lo educativo. ¿Mm? ¿De acuerdo? Si estamos planteando de que en germen ya está en Sócrates, que se despliega y se gesta en Platón y se pare en Aristóteles, podríamos pensar que antes de Sócrates no hay ciencia. Cosa que indudablemente lo planteamos como cierto. Antes de Sócrates no hay ciencia. Lo que sí es importante empezar a entender es que no estamos diciendo que no hay conocimiento. Estamos diciendo que no hay conocimiento científico. Por lo tanto, estamos planteando que el conocimiento científico es un tipo de conocimiento. ¿Sí? ¿De acuerdo? Conocimiento científico es un tipo de conocimiento, no es la totalidad de los conocimientos. ¿Sí? ¿Se comprende esto? Entonces, importante entender que es una propuesta histórica, que no es que tenemos ciencia o se desarrolla la ciencia así como desarrollamos nariz, ojos y orejas, sino que tenemos que tener una vinculación con la propuesta reglamentaria del conocimiento científico. Y estamos diciendo que en Occidente antes de Sócrates no hay ciencia. ¿Mm? Pero no significa que no haya conocimiento. Hay otros modos de conocimientos que el conocimiento científico. ¿Mm? Por ejemplo, bueno, por ejemplo el arte, por ejemplo la religión, por ejemplo la técnica, por ejemplo la filosofía, son genéricamente hablando tipos de conocimientos que saben ser distintos al conocimiento científico. Más aún, es importante entender que se concibe en Sócrates, se gesta en Platón y se pare reglamentariamente la ciencia en Aristóteles, pero que incluso en estos siglos, el 5, el 4 y el 3 antes de Cristo, no fueron siglos en que los griegos hayan ejercido ciencia. Es decir, los griegos propusieron ciencia, Aristóteles propone el reglamento de la cientificidad, pero incluso él mismo no produce textos según ese reglamento. ¿De acuerdo? Esto es algo que se cumple en Aristóteles, pero se da todo el tiempo. Es decir, la vanguardia de un tiempo se naturaliza en los tiempos subsiguientes. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Los griegos no fueron científicos, los griegos propusieron ciencia, sin embargo no la ejercieron. Incluso quien reglamentariamente instaura el conocimiento científico, que es Aristóteles, no tiene textos bajo cientificidad. ¿De acuerdo? La primera obra, podríamos decir, materializada bajo la pauta de cientificidad aristotélica es Los Elementos de Euclides. Es Los Elementos de Euclides. Obra que nos llega, es el territorio sobre el cual aprendemos justamente la geometría euclidiana. Ah, esperen que tengo gente aquí para admitir, ahí está. De manera que podemos, a ver, bien, sí, ya admití, creo, a prácticamente todos. A ver, tengo más gente, ahí está. Entonces, importante entender que la primera obra científica en Occidente es, como les decía, Los Elementos de Euclides. A pesar de tantas quemas y pérdidas de bibliografía a lo largo de Occidente, ese texto nos llega, así que ustedes pueden acceder a lo que es el conocimiento científico aún hoy, en este tiempo. Importante es darnos cuenta de que, a su vez, este conocimiento en Occidente no fue un conocimiento más, sino que el conocimiento científico tuvo las características de una arjé.
término que podríamos traducir como principio o como origen, es un término griego, femenino incluso, es large, digamos, ¿no? Arge es, por un lado, un inicio, por el otro lado es una constitución y por el otro lado es un dominio, ¿eh? Es decir, un principio arquetípico es algo que se comienza, digamos, temporalmente, tiene un evento inicial, pero además en relación a aquello que inicia resulta íntimo, constituyente, y a su vez esa realidad íntima resulta fuertemente dominante. Y Occidente es fuertemente científico, ¿eh? Es fuertemente científico. E incluso hay algunas líneas epistemológicas que son claramente cientificistas, ¿eh? Cientificistas implica, por un lado, sostener que el único tipo de conocimiento que merece el título de ser llamado tal es el conocimiento científico, ¿eh? Eso sería una posición cientificista y una línea muy conocida que es el positivismo. El positivismo es claramente positivista, es decir, reconoce que hay muchos tipos de conocimientos, pero el único conocimiento que merece el título de tal es el conocimiento científico. Y a su vez, el positivismo hace una segunda reducción. Dice, no solo de los muchos tipos de conocimientos, el único conocimiento que merece el título de tal, es decir, que tiene portación de verdad, es el conocimiento científico, sino que además tiene que ser el conocimiento científico positivo. Reduce todos los conocimientos al conocimiento científico y reduce todos los conocimientos científicos al conocimiento científico positivo. ¿Sí? Así que el positivismo claramente es un monoperspectivismo. ¿Por qué va a ser importante el positivismo? Bueno, porque nosotros escolásticamente somos positivistas, ¿sí? Nuestra escolástica es positivista. Y el positivismo es un verdadero arquetipo para nosotros en cuanto a que tenemos economía positivista, historia positivista, matemática positivista, filosofía positivista, educación positivista. ¿De acuerdo? Vamos a entrar también en detalle en relación al positivismo, pero hemos adelantado que el positivismo es un cientificismo e implica, digamos, un monoperspectivismo. ¿Eh? ¿De acuerdo? Pues bien, entonces, devino un componente estructural de lo que somos, o sea, ejercemos cientificidad, por lo que ya no es entonces aquello que alguna vez y nos queda lejos, sino lo que aún nos pasa e íntimamente aún nos conduce. ¿De acuerdo? Entonces, el hecho de que la ciencia haya venido a ser arquetípica implica que nosotros de manera, podríamos decir, natural y, por qué no, desapercibida, ejercemos cientificidad, ¿eh? En la medida en que es anestética, digamos, desapercibida, de manera indolente, sin dolernos, ejercemos cientificidad y la pedimos, ¿eh? Piensen que en ciencias de la educación hablamos de cientistas de la educación con gran, digamos, con gran orgullo. Bueno, si ese cientismo de la educación es un cientismo positivista, cuidado porque estamos excluyendo del ámbito de la educación a otros tipos de saberes que indudablemente intervienen silenciosamente en una educación eficaz. ¿Mm? Entonces, tomar conocimiento con la ciencia, dice el texto, es sabernos. Fíjense que la intencionalidad de los contenidos epistemológicos es una intencionalidad antropológica. Vamos a hablar sobre epistemología, pero si hablamos de epistemología, y ahora voy a entrar en ese concepto, si hablamos de epistemología es porque nos interesa, esperen que chequeo que no tenga nadie por entrar. Si vamos a hablar de epistemología, es porque nos interesa el hombre que la ejerce y ese hombre que la ejerce somos nosotros, ¿eh?
Estos hombres que somos hoy ejercemos una epistemología. Es decir, una epistemología está diciendo, no solo ejercemos ciencia, sino una interpretación de la ciencia, que acabo de decirles que es la interpretación positivista de la ciencia. ¿Qué serían las epistemologías? Bueno, serían interpretaciones acerca de lo que sea la ciencia. ¿De acuerdo? Lo cual implica que la ciencia entonces tiene algo que yo he enunciado, que es la reglamentación. Toda ciencia tiene un reglamento o una pauta de cientificidad, y el reglamento o la primera pauta de cientificidad la confirió Aristóteles. Ahí se pare, ahí nace la ciencia. Ahí nace la ciencia, con Aristóteles. En el siglo III, a través de un texto que se llama Organon. Ahora, esa es la ciencia aristotélica. En ese sentido, esa es una interpretación de la cientificidad. La modernidad tiene otra interpretación de la cientificidad y la posmodernidad tiene otras, hablo en plural esta vez, interpretaciones de la cientificidad. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y enfatizo esto de plural porque aquí rompemos un lugar común. No hay ciencia en este tiempo, hay ciencias en plural. Con lo cual estoy diciendo no que hay biología, física, química, etcétera, sino que tomemos biología y dentro de la biología yo puedo tener distintas interpretaciones acerca de la cientificidad biológica. ¿De acuerdo? Entonces, las epistemologías, insisto, son distintos modos de entender la cientificidad. Ejemplificando entonces, es decir, que para la hermenéutica la ciencia es una cosa, para el positivismo es otra, para el racionalismo es otra, para la fenomenología es otra, para el estructuralismo es otra, para el pragmatismo es otra. Profesor, ¿cuántas maneras de interpretarse la ciencia? Sí, sí, y cada una de esas maneras tiene, créanme, sus agentes representantes. Así como en el siglo XIX-XX se dieron las epistemologías, en el territorio del arte se dieron las vanguardias. ¿Sí? Se dieron las vanguardias. Y ahí nos acercamos a observar que entonces el arte para el surrealismo es distinto al arte para el impresionismo. El arte para el impresionismo es distinto al arte para el cubismo. Fíjense que hay en ese sentido un paralelismo entre arte y ciencia, así como en siglos XIX y XX aparecieron las vanguardias que conciben y deciden y definen al arte de distinta manera. Bueno, también se dieron las epistemologías. ¿Mm? La ciencia aristotélica bajo reglamento aristotélico dura hasta la modernidad. En la modernidad aparecen como dos grandes líneas dentro de la epistemología, que son, por un lado, el empirismo y el racionalismo. Pero tanto el empirismo y como el racionalismo tienen algunas zonas en común, por lo tanto, podríamos hablar de un otro modo, digamos, que el aristotélico de concepción de ciencia. Así que cuando hablemos de ciencia aristotélica es una cosa, ciencia moderna es otra. Ciencia moderna que se sostiene sobre el principio de razón suficiente, principio que vamos a aclarar, y que habilita dos grandes posiciones, racionalismo, empirismo, pero pisado el siglo XX o fines del siglo XIX ya, tenemos, por ejemplo, la aparición de la hermenéutica en Europa. Autores como Nietzsche, autores como Dilthey son hermeneutas. En continente americano tenemos a Charles Peirce y ahí tenemos claramente líneas pragmáticas. Para todas esas posiciones la ciencia procede de manera distinta y
ese proceder confiere, digamos, una información distinta del mundo y su concepción de verdad también varía. O sea que cuando yo estoy diciendo que hay distintas maneras de interpretarse la ciencia, estoy también presuponiendo que hay distintas maneras de concebirse la verdad y estoy diciendo que hay distintos aspectos a los que yo accedo a través de esas variantes procedimentales epistémicas. ¿Eh? ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacer una especie de control semántico. Episteme se tradujo al latín como scientia, y de ahí viene nuestra palabra ciencia. ¿Eh? Así que episteme más logos, podríamos decir que ese logos es justamente el sentido. El término logos en griego hace referencia a sentido, y podríamos poner en lugar de ese logos la regla, el reglamento, el código. Así que distintas epistemologías implican distintas concepciones acerca de la cientificidad. Repito lo que habíamos estado apuntando de la fundamentación. La epistemología tiene aspectos y efectos antropológicos, indudablemente. Esto también, desde el punto de vista antropológico, presupone que el hombre no tiene una continuidad, sino que el hombre tiene la discontinuidad de las obras que lo intervienen. Esas obras son las obras iniciáticas de el ser humano. Esto entiendo que no se entiende, digamos. Esto entiendo que no se entiende. A ver, lo que quiero señalar, y esto es muy propio de las líneas hermenéuticas, es que el antropos de un tiempo, ahí está, el antropos de un tiempo para las líneas hermenéuticas viene configurado por no la naturaleza de ese hombre, sino por la artificialidad, es decir, por los productos, sea tecnológicos, sea científicos o sea artísticos, que configuran como les decía, un hombre en su singularidad, un hombre epocal. Un ejemplo, profesor. Bueno, tengan en cuenta que el hombre del siglo XIX es un hombre muy distinto al hombre del siglo XX, pero que no hay un salto genético ahí, sino que claramente hay una discontinuidad, una ruptura o una emergencia de un tipo de arte que al hombre en Occidente lo cambió, que es el cine. Que es el cine. Y queremos abrevar en eso. Ustedes pueden explorar por la obra de Benjamin o por la obra de Martin Heidegger. Tanto uno como otro están sosteniendo que esa evolutividad del hombre no es una evolutividad encadenada, sino por salto, por ruptura. Advenido del cine, entonces el hombre claramente cambia en su mismidad, en su propiedad. Tengan en cuenta que la recepción de la obra de arte en el siglo XIX es una recepción claramente contemplativa. Pensemos a alguien que transita un museo, básicamente contemplando una muestra pictórica. Obras que están allí, plenamente replegadas sobre sí, inactivadas, colgadas. Somos sujetos interpretantes. Cada quien interpreta desde sí mismo una obra que está replegada sobre sí misma. Ahora, el cine tiene un sostén que es el cinematógrafo, y el tipo de recepción que yo tengo del film no es una recepción contemplativa, visual, sino fuertemente inmersiva, visual, auditiva y de alguna manera básicamente táctil. Es decir, estoy dentro de la obra. El acontecimiento es lo suficientemente
y fenoménicamente arquitectónico como para ser un habitante de la obra y no alguien que está a cargo de la obra, contemplándola. Ese tipo de receptividad, indudablemente que tiene su impacto en la configuración, no solo somática, sino psíquica del receptor. O sea que el film hizo masas. Como yo a veces le digo a mis alumnos, el cine es un arte masivo, no porque se destinó a las masas, sino porque las inventó. Directamente las inventó. Pues bien, además del cine, hemos habitado educación, y hemos habitado medios masivos de comunicación. Entonces también es importante que ya nos animemos a pensar que nodos educativos no solo es la escuela, sino también los medios masivos de comunicación. ¿Sí? Esos medios masivos de comunicación tuvieron una constitución de la identidad, no solo conceptual, sino actitudinal y procedimental de los receptores del siglo XX. Si ustedes quieren explorar por ese lado, les recomiendo un autor que a lo mejor en algún momento lo podemos abordar, es Gianni Vattimo, fallecido no hace mucho tiempo. Tiene un texto que les va a aproximar a la concepción que él tiene acerca de la posmodernidad, que se llama La Sociedad Transparente. Gianni Vattimo, La Sociedad Transparente. Cuando hablé de Heidegger y hablé de Benjamin, en relación a Heidegger pueden acceder a una obra que es eh, muy referida, que se llama El origen de la obra de arte. El origen de la obra de arte está en un texto Holzwege en alemán que fue traducido al español de dos maneras. Una traducción es la de Sendas Perdidas, allá por la década del 60 Losada traduce Holzwege como Sendas Perdidas, y Alianza, creo que en la década del 2000 lo interpreta como Caminos de Bosque. Así que pueden encontrar a esta obra de dos modos traducidas. La traducción más próxima es la de Alianza. Compila algunas obras, ensayos no muy extensos de Heidegger, y el primer ensayo es El origen de la obra de arte. En el caso de Benjamin, la obra a que me referí se llama La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, en donde él plantea explícitamente que el cine gestiona en el hombre un cambio de percepción. Tengan en cuenta que un cambio de percepción implicará un cambio de habitación, Un cambio de percepción implicará un cambio de habitación en cuanto a que se accederá a una propiedad del mundo que de otra manera estaría vedada. Continúa entonces con la fundamentación. Dice, tales rasgos señalan nuestra primera intención educativa, descubrir componentes y procesos históricos científicos pasados, aún vigentes en el hombre de hoy. Fíjense cómo lo que estamos planteando, exacto, lo que estamos planteando es que no es que la ciencia se inició y fue un componente más del mundo, sino que la ciencia reglamentariamente se instaló en nosotros y nosotros somos ejecutantes de esa cientificidad. Pero también vuelve a aparecer un presupuesto de toda la planificación, y es el hecho de que Occidente es científico, claramente, a partir de la propuesta de Sócrates, a partir de la propuesta de Platón, y ya más materialmente, explícitamente, a partir de la propuesta aristotélica. Dice, en línea con lo expuesto, la presente propuesta se inicia, esto es la unidad 1, con un recorrido por el modo moderno del saber científico,
pues fue en los siglos XV, XVI y XVII en los que se instituyó una cientificidad que aún tiene, no única, pero sí efectiva, de efectivo despliegue e imperio. ¿Sí? Eh, Acordémonos, hay un error de tipeo. Independientemente de eso, es importante entender que así como hay una pauta o reglamento o regla o canon de cientificidad en Aristóteles, en los siglos XV, XVI y XVII en Europa se instaura un tipo de cientificidad, que es la que nosotros tenemos instalada en la escolástica. ¿Mm? Que es la que nosotros tenemos instalada en la escolástica. Para no romper, digamos, la continuidad de la fundamentación, continúo y después en todo caso ya entramos en la primera unidad. Dice, las propuestas filosófico-epistemológicas del positivismo lógico y el racionalismo crítico, ya estamos hablando de dos líneas epistémicas del siglo XX, perfectamente caben en las pautas de la cientificidad moderna. Cientificidad moderna que va a ser definida y decidida por el principio de razón suficiente, que no será otra cosa que la razón suficiente como principio, ya después lo vamos a ver. Sin embargo, siendo la ciencia una entidad histórica por origen y estructura, ha mutado sus reglas en estos tiempos y desde los inicios mismos del siglo XX a partir de cambios en sus procesos y componentes presupuestos. ¿De acuerdo? Importante es entonces que los medios de comunicación, cuando hablan de la ciencia en singular, claramente muestran su pertenencia y cautividad a una matriz claramente moderna, que implica un cierto monoperspectivismo, o un binarismo de alguna manera, en cuanto a que ese monoperspectivismo se despliega en racionalismo y empirismo. Enemigos, entre comillas, que en tanto enemigos tienen que parecerse. ¿Sí? Las líneas hermenéuticas eh, estarían y pragmáticas estarían de acuerdo en que, en definitiva, si hay oposición, es decir, si hay polos, los polos, además de ser puros, tienen que tener algo en común. Si no, no se enemistarían entre sí. Así que lo uno y lo otro, digamos, cuando está planteado así, tiene que tener algo en común. Pues bien, entonces, perspectivas como hermenéutica, pragmatismo y fenomenología doblemente han contribuido a las mutaciones de la cientificidad actual y la expresan con pertinencia. Es así que las referidas epistemologías en sus tesis filosóficas se proponen en las unidades finales. ¿De acuerdo? Importante es entender que cuando estamos hablando de múltiples perspectivas acerca de la cientificidad, estamos hablando no en términos ficcionales, es decir, no es que estas perspectivas son simples propuestas, sino que estas perspectivas hacen una colecta de un aspecto de la realidad que las otras perspectivas no pueden tener o no pueden obtener. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Más o menos. Levanten la mano, ¿eh? A ver, lo que estoy planteando... Bien. Sí, decime, Fer. Sí. Le decía que, o sea, sí se entiende bastante bien, más que nada cuando mencionaba que es necesario que para poder ser opuestos exista pues algo en común para oponerse, de lo contrario pues no habría la necesidad de hacerlo. Exacto, exacto. Siempre que hay una distinción polar, indudablemente hay un eje común. La polaridad implica un eje común, la polaridad implica pureza en los polos, y también la polaridad también va a gestionar un gran movimiento, pero ese movimiento es un movimiento revolucionario, es decir, todo el tiempo restituyente de esa y constituyente de esa misma polaridad. O sea que hay una suerte de capsularidad en esta suerte de confrontación de polos, además de una cierta artificialidad, ya lo vamos a ir viendo a eso, ¿no? Cuando hay pureza, hay artificialidad, ¿eh? Las líneas hermenéuticas
Nietzsche lo estaría planteando indudablemente a eso y las líneas pragmáticas también. Lo puro solo existe en laboratorio, importante para todos aquellos que somos educadores. ¿Eh? La pureza no es sino una artificialidad y esa artificialidad implica siempre una exclusión, una depuración, una destilación. ¿Y eso qué es desde el punto de vista ético? Violencia. Bienvenidos a la violencia. ¿Sí? Tengan en cuenta que el nazismo busca la pureza y la pureza implica automáticamente la destitución de la hominidad. ¿Eh? La crítica que se ha hecho a esa razón moderna es, entre otras muchas cosas, ese carácter, por un lado, suprahumano de los fundamentos, pero también el carácter inhumano de la expectativa de realización de los fundamentos. ¿Eh? Fundamentos en el sentido de representaciones conceptuales. La patria pura, la libertad pura, la igualdad pura, el círculo puro puede dibujarse, pues no, la revolución pura no acaba jamás. Entonces esa idealidad que es materialmente irrealizable acaba por fatigar, por lastimar e inhumanizar a aquel que la quiere ejercer. ¿Mm? Se Es podría mencionar, claramente destituyente de lo propio del ser humano. se Sí, podría Fer. mencionar en este caso, también el caso de Hitler. Hitler, lo que él quiso hacer, pues obviamente trajo consigo mucha desgracia, mucha segmentación, eh, que puso dos rangos completamente distintos, pero eso también trajo consigo hasta la fecha algo de lo cual todavía no nos libramos. Exacto. Lo que es interesante es darse cuenta hasta qué punto un modo de entender disciplina un modo de accionar. Esto es algo que nosotros lo vamos a trabajar muy minuciosamente y vamos a reiterar muchas veces esta situación. Hay una frase muy lúcida del pragmatismo que plantea que toda teoría no es sino una regla para la acción. Y si nosotros pensamos que antes de una teoría hay una estética, es decir, un modo de percepción, ese modo de percepción predetermina un modo de acción. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo cambio la teoría, cambio indudablemente el accionar. Pero cuidado con una teoría que podríamos decir fomenta la disociación más primaria, que es la disociación entre la idealidad y la facticidad, porque indudablemente que en esa disociación de la conciencia y el cuerpo hay claramente un privilegio de la conciencia y una subordinación del cuerpo. ¿Sí? En los polos hay movimiento porque siempre el polo tiende a estabilizarse de manera jerárquica. Esa es otra de las características de la polaridad. La modernidad instauró en esta polaridad, por ejemplo, de pensamiento-palabra o de conciencia-cuerpo o de ciencia y saber vulgar, un privilegio en favor de la ciencia, del pensamiento y de la conciencia, y un detrimento de la palabra, un detrimento del cuerpo. ¿De acuerdo? Y un detrimento de los saberes no fundamentados, digamos, ¿no? Y a los que cualificó como saberes vulgares. Eso tuvo muy fuertes consecuencias porque arma claramente un escalafón. Hay lo primero y lo segundo. Eso escalafona. Hay gente que pertenece al pensamiento y hay gente que pertenece a la palabra, hay gente que pertenece a la conciencia y gente que pertenece al cuerpo. Eh, pero ese cuerpo, en el mejor de los casos, fue, digamos, un idiota útil. Lo que estoy planteando es que si hay alguien de psicología, esa disociación que plantea, por ejemplo, en psicología Winnicott, sí, sí, Fernanda. Esa disociación que plantea Winnicott entre la conciencia y el cuerpo, entre el yo falso y el yo verdadero, ha sido culturalmente promovida por una idea, entre otras cosas, filosófica, entre otras cosas científica, entre otras cosas artística.
Ven cómo entonces este hombre que somos en este tiempo adolece de determinadas realidades y también patologías, ¿por qué no?, que se anclan en un contexto completamente eventual, ¿eh? Completamente eventual. No hay un logos ni una naturaleza que gestiona algo, sino una eventualidad que se naturaliza. ¿Mm? ¿De acuerdo? Sí, alguien quería preguntar. Sí, Fer, me parece que vos, Fernanda, querías preguntar Ah, algo. sí, perdón, estaba prestando atención a lo que estabas mencionando. Me parecía conveniente hacer mención a lo que dice Joy y Peter respecto a la teoría crítica, donde hacen referencia a que, por ejemplo, en 1960 se habla de lo importante que es la, eh, la igualdad dentro de los países que son democráticos hasta la fecha, como Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y las naciones de la Unión Europea. Sin embargo, algunos de los ciudadanos de estos países, a pesar en pleno siglo XX, a pesar de todo esto que habían promulgado durante tanto tiempo, ellos procuran eh, aculturarse con el objetivo de poder encajar en una sociedad que está más direccionada hacia el dominio, hacia el poder. Entonces vemos ahí cuán importante es no solamente enfocarnos en la teoría, como usted bien lo mencionaba, sino más bien en cómo actúan cómo actuamos nosotros los individuos ante una sociedad que impone otra cosa. Sí, es importante solo, no una solución, digamos, no planteo una solución, sino una descripción. Eso es muy típico de las líneas fenomenológicas y también hermenéuticas, mientras que palabra clave para la modernidad es la palabra proyecto. Para la hermenéutica lo que es importante es, en definitiva, un diagnóstico. Y ese diagnóstico, digamos, en las líneas hermenéuticas procura todo el tiempo poner al descubierto lo que está oculto y resulta operativo. Es importante entender que si nosotros estamos diciendo que el hombre de un tiempo es un hombre confeccionado, diseñado, estructurado, esa estructura es lo silencioso, esa estructura es lo oculto, esa estructura es lo que se actúa y no lo que tenemos delante y visibilizamos, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos hablando del disciplinamiento de una teoría o del disciplinamiento que gestiona un modo de percepción, ese modo de percepción no es algo que nosotros concienticemos, por lo menos de manera espontánea y natural, sino que concientizamos solo cuando en una suerte de relevamiento ponemos en palabra, ponemos en obra eso que está oculto, pero por oculto fuertemente operativo. ¿Sí? Es decir, mucho más nos domina una teoría que desconocemos que una teoría que tenemos a cargo. Ahí recupero una expresión que puede permitir entender esto que estoy diciendo, que es de Ortega y Gasset. Ortega y Gasset tiene un libro que se llama Ideas y Creencias. Y dice, las ideas se tienen, en las creencias se está. Y dice, tanto más dominante es justamente la creencia que la idea, que de hecho me cuesta vivir según mis ideas, pero no hago más que vivir según mis creencias, ¿no? Entonces las creencias son de alguna manera desapercibidas, pero la desapercepción no implica, digamos, docilidad de nuestra parte. Al contrario, más desconozco una teoría que pongo en juego, más dócilmente y más a pie juntillas la estoy cumpliendo. Por eso es que es tan importante en el ámbito de la educación y en todos los ámbitos comenzar con esta suerte de diagnóstico entendido como relevamiento de lo que es oculto pero decisivo. ¿Eh? ¿De acuerdo? Entonces, la análisis de la razón moderna
lo que trató de hacer es justamente ese desocultamiento de lo que había en el fondo de toda actuación, esa disciplina oculta, desaperceptible, que de alguna manera diseñaba cualquier comportamiento humano. ¿Hay la Tiene, posibilidad de fugarse? Pues no, mijo. Es decir, la libertad es por conquista. ¿Sí? La libertad no es nuestra condición natural. La libertad es el producto de un proceso de autoconocimiento. Sin ese autoconocimiento diagnóstico y desocultante, no hay posibilidad de libertad. Soy simplemente un representante de un pasado que me sigue pasando. ¿De acuerdo? Soy representante de un pasado que no quedó lejos, como pensaría el positivismo. Estudiemos a la modernidad porque fue importante. No, no, estudiemos a la modernidad, dice Candelero, porque somos modernos. Si no, no me interesaría la modernidad. ¿Para qué voy a estudiar la modernidad? ¿No? Estudio la modernidad porque yo la actúo, entonces estudiarla es estudiarme. Y cuando yo la estudio, me desoculto en palabra y gano permiso de libertad. ¿Se entiende? Vivi, sí. No te escucho, Vivi. Activa el micrófono. No sé si se va a escuchar bien porque está lloviendo fuerte acá en Mar del Plata. ¿Se No, escucha? no, te escucho perfecto. Eh, Quería relacionar también esto con nuestro actuar cotidiano. Bueno, vos habías planteado, profe, que dijéramos nuestro nombre, que ya está, Viviana. Ah, sí, sí. Me interesa la educación técnica. Eh, y dentro de lo que nos permite intentar comprender este modo de entender la ciencia, eh, es de cuestiones que se saben en el actuar cotidiano, pero que por ahí son las que intentamos conocer o comprender eh, cuando hacemos estos recorridos de investigación, que por ahí no están escritos porque no están escritos todavía no están sabidos, sino que son conocimientos que subyacen y que determinan modos de actuar de las personas, eh, pero que no representan una ciencia entendida como del modo tradicional. Sí, No sé si sí, esto es sí. oportuno, si lo que estoy diciendo me estoy dando a entender. Sí, como que hay indudablemente hay una suerte de mixtura, de una falta de línea propia, pero está fuertemente operativa ese diseño, digamos. Eso es lo que querés mencionar, sin duda. Que hay un saber que se construye en lo cotidiano, hay eh, un conocimiento que está en ese operar, que responde a ciertos modos de pensar y de actuar, y que eso también es parte de un conocimiento que nosotros vamos a hacer científico también en nuestro modo de acuerdo a nuestro modo de entender la ciencia, podemos comprender qué es lo que hace la gente cuando actúa y por qué lo hace, y que por ahí no está en un modo positivista de entender la ciencia. Claro, bien, ahí pusiste un nombre que sí, que claramente va. Es importante entender que los procesos cognitivos son muchos más complejos muchas veces de lo que el positivismo diseña como procedimiento propiamente científico, tan absolutamente aséptico. Es importante entender que el procedimiento opera como a través de un instrumento, o si vos querés un método, digamos, opera a través de un artefacto, procedimiento, instrumento, método, artefacto. Yo materializo el método a través del artefacto, pero ese artefacto es un medio que tiene potencialidades y limitaciones. Como ejemplo, yo tengo un tenedor y si yo voy con un tenedor a la sopa, claramente el tenedor tiene potencial para lo sólido y
Si yo redujera lo que el tenedor obtiene de la sopa, diría que la sopa claramente es una realidad sólida, un alimento sólido. No es que la sopa es sólida, es que el tenedor solo tiene aptitudes para lo sólido y lo líquido y lo gaseoso de la sopa pasa, digamos, completamente inadvertido por el tenedor. Importante es empezar a entender eso. La ciencia es un tipo de conocimiento, no el único, no el primero, no el mejor, y en tanto tipo de conocimiento ejerce un proceder que captura ciertas cosas y elude otras cosas. O sea que conocer es automáticamente desconocer otros aspectos de la realidad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esto es algo importante porque si no caemos en ese absolutismo que el positivismo sostiene en relación al conocimiento científico. El conocimiento científico es el mejor de los modos de conocer de la realidad y además conoce a la cosa en su totalidad. No, 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 no. Siempre a la cosa, al hecho, al suceso lo conozco en una parte porque siempre que voy a conocer científicamente, aplico un procedimiento a través de un instrumento y ese instrumento solo colecta una parte. Ojalá lo supiera el médico que a través del diagnóstico por imágenes no está haciendo un diagnóstico sobre el hueso, sino sobre una representación del hueso que implica eludir, por ejemplo, aspectos de bioelectricidad, aspectos de temperatura, aspectos de densidad físico-química, etcétera. ¿Sí? Entonces, el médico diagnostica sobre una información que es una representación y que es una traducción y que es una ilusión de otros planos de la realidad. Por eso es tan importante en educación poner en juego múltiples otros saberes, porque de repente en la convergencia de otros saberes puedo yo indudablemente obtener otras informaciones de la realidad que la ciencia no puede tener. ¿Se entiende? Entonces, eso es una posición claramente pragmática. El pragmatismo sostendría que nosotros del mundo de las cosas, en la medida en que ejecutamos un procedimiento a través de un instrumento, solo colectamos una parte. ¿Sí? ¿De acuerdo? Lo que vos estás planteando es que se ponen en juego un montón de otros tipos de saberes en los procesos de conocimiento. Exactamente. Sí, sí, sin duda, sin duda. Sin embargo, en una posición positivista que es claramente dogmática, y no solo dogmática, sino fuertemente prescriptiva, es decir, mandataria, todo el tiempo una educación positivista va no solo diferenciando, sino también jerarquizando. Nuestra educación en esa jerarquización ha privilegiado claramente a las ciencias naturales por sobre las sociales y a las ciencias sociales sobre ese tipo de conocimiento que es el arte, sea las artes plásticas, sea las artes músicas. Y a la Mientras un teoría docente de ciencias naturales, ahí estoy, Vivi, mientras un docente de ciencias naturales tiene en escuela primaria a lo mejor 4 horas semanales, el docente de plástica tiene 2. ¿Se dan cuenta? O el docente de educación física tiene 2. O el docente de música tiene 2. Y mientras uno dice yo proveo conocimiento, el otro dice yo entretengo. Es una locura. Ya vamos a ver cuán, digamos, fatal de alguna manera y cuán constituyente de un determinado ser humano es esto de pensar que la ciencia es aburrida pero verdadera y el arte es entretenido pero falso. Para las líneas hermenéuticas, el arte es portador de verdad. Para las líneas positivistas, el arte es una mera y estúpida ficción. Es más, en el mejor de los casos, es un buen entretenimiento para que sigas laburando en el ámbito de la ciencia, ¿no? Vamos a poner en juego todo ese tipo de cosas. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, el primer contacto con la filosofía en torno a epistemología y educación siempre, nobleza obliga, es como el primer contacto que uno hace con una lengua, ¿no? Uno dice, bueno, ¿cómo hago el día de mañana a explicar todo esto? ¿Sí?
Es bastante crítico. Pero tengan en cuenta que este es el primer contacto, después uno se ablanda, después uno empieza a entender. Lo primero es entender, después replicar es a fuerza de frecuentación, así que no se desesperen que todo es posible, ¿eh? Minuciosamente es posible. ¿Mm? De acuerdo. Bueno. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Porque seguramente esto ha disparado un montón de asociaciones, así que, bueno, hagan uso de esas asociaciones o también, si es que la asociación le falta un componente, preguntas. Bien. Yo entendería entonces como que está Ah, a claro. ver, sí, espérate que acá en el chat puso algo Sebastián. A ver. Por eso me cuesta pensar que a través de la narrativa se consigue una epistemología sintiente. Ah, sí, es una muy buena pregunta. Está bien, es una buena pregunta. A ver, eh, ten en cuenta, Sebastián, que hay un relevamiento de conocimiento en un tipo llamémosle ciencia, que es el psicoanálisis. En psicoanálisis, quien obtiene un logos de una narración es el analista, ¿sí? Pero el elemento desde el cual obtiene ese logos o ese sentido es una narración cargada de eventualidad y de facticidad. Sin embargo, a pesar de ese aparente caos, se puede enhebrar un logos oculto que justamente fue lo que promovió la emergencia de esa determinada palabra. O sea que vos a través de la superficie material de la narración podés encontrar aquel sentido oculto que fue fenoménico que promovió esa determinada narración. ¿Eh? ¿Se entiende? O sea, ten en cuenta que una narración, desde un punto de vista, si nos enfocamos en determinadas líneas, es una palabra obligada, no es una palabra gratuita, eventual, es una palabra preñada. ¿Sí? No hablamos de lo que tenemos, podríamos decir de lo que queremos, hablamos de lo que nos ha pasado y dentro de lo que nos ha pasado, lo que nos ha afectado. ¿Sí? En ese sentido, ¿se entiende, Seba? ¿Cuál es tu área de conocimiento? Pedagogo, soy de ciencias de la educación. Ah, bueno, perfecto, ¿sí? O sea, cuando más eventual es una conversación, justamente, de manera silenciosa probablemente sea la palabra más honesta, más obligada desde dentro. Porque esa palabra se profiere cuando hay una cierta facilitación de escucha. ¿Está? Entonces, en esa espontaneidad del niño, porque simplemente uno le está prestando el oído, hay claramente una declaración de principios del niño, ¿eh? Una declaración de motivos del niño. Nadie habla de lo que tiene ganas o de lo que se le ocurre. Insisto, me gusta esta palabra, hay una preñez de la palabra, hay una obligatoriedad de la palabra. Solo hablo de lo que me ha afectado. Y en ese sentido hay una cientificidad porque obtenés un conocimiento de algo que tuvo una eficacia de realización, ¿sí? No solo de la palabra, sino de realización en cuanto a que de alguna manera el niño expone una afección, ¿sí? Aquí el principio de realidad, dentro de las líneas pragmáticas, dentro de las líneas fenomenológicas y hermenéuticas, no es algo observable, sino la eficacia. Algo es real para el positivismo si es observable. Para las líneas hermenéuticas, algo es real si es eficaz, ¿sí? Para el pragmatismo también. Fíjate cómo cambia el principio de realidad. Y vos decís, bueno, el pragmatismo de fines del siglo XIX. Bueno, para los griegos algo es real cuando es eficaz. O sea que, fíjate qué interesante, que es darse cuenta que los griegos ya sabían que real no es lo que se observa, sino real es en todo caso lo que promueve algo observable muchas veces. ¿Sí? O sea, hay algo
que promueve lo observable. La palabra es observable, pero el sentido, es decir, la afección inconsciente, por ejemplo, el trauma, es inobservable. Por lo tanto, el positivismo no le daría bola, ¿sí? A eso porque es inobservable. Y sin embargo, eso inobservable es lo que motivó aquella realidad observable, ¿sí? Lo inobservable puede haber tenido la eficacia de gestionar lo observable. En eso Freud es sumamente lúcido, pero nobleza obliga. Ya los griegos sabían esto, claramente, claramente. ¿Sí? Hay muchas culturas de la sonoridad que tienen perfectamente en claro eso, como la cultura hebrea. El dios hebreo es un dios que habla, no es un dios que se ve. Y la cultura griega sostiene que la belleza, que es promotora de acciones, lo afrodisíaco, es promotor de acción, la belleza se dice kalos, y kalos deriva del verbo kaleo, que significa llamar. O sea que para los griegos también la belleza es prioritariamente sonora y no visual, es decir, la belleza es clamorosa. ¿De acuerdo? Es auditiva. Bien. Queda claro, entonces, ves, Seba, cómo ahí yo cambio el principio de realidad, cambio el procedimiento para obtener esa realidad y estoy en la medida en que obtengo un conocimiento que no es ficcional, que no es inventado, ¿sí? Es decir, que no es ficcional, que no es inventado, estoy obteniendo una verdad. Pero la verdad en la hermenéutica no se entiende como adecuación a una teoría o adecuación a un hecho, sino como desocultamiento. Es el concepto de verdad más antiguo, por lo menos en Occidente. La verdad como desocultamiento de lo oculto en lo desoculto, en lo estéticamente desoculto. ¿De acuerdo? Así que vos en la narración tenés verdaderamente un material para salir a buscar todo aquello que no lo obligó, pero que sí sostiene a esa palabra. Sin embargo, yo utilicé la palabra, no hay una palabra obligada, pero sí es una palabra preñada, digamos, preñada de sentido. Preñada de sentido, sin duda. ¿De acuerdo? Bien. Entonces vamos a entrar en la unidad 1. Quedó claro esto de que tenemos una ciencia aristotélica, tenemos una ciencia moderna. Fíjense que ahí Vivi lo debe tener, modernidad, saberes bajo el dominio del principio de razón. El dominio del principio de razón. Antes de el principio de razón podemos ubicar que le pertenece a Leibniz y Leibniz efectúa este enunciado al interior de la filosofía. Tenemos a la ciencia en Galileo y tenemos al arte en Da Vinci. Es decir, empecemos a visualizar que muchas de las afirmaciones filosóficas provienen de la ciencia y muchas de las posiciones de la ciencia provienen del arte. O sea que esa secuencia que tenemos Da Vinci, Galileo, René Descartes, por ejemplo, es una secuencia verdaderamente alineada, pero no solo digamos, espacialmente, sino gestacional, dinámicamente. Es Da Vinci el que en el Tratado de la Pintura dice, la pintura es una cosa mental. ¿Sí? Fíjense que esa afirmación fue claramente fundacional. La pintura es una cosa mental. Cuando Da Vinci dice la pintura es una cosa mental, está diciendo que el arte es una cosa mental. Con lo cual está diciendo que el arte no es una cosa de mano o de cuerpo, sino que es el cuerpo el que obedece a la mente, digamos. Yo tengo primero una idea y según esa idea obrará mi mano. A partir de Da Vinci, artista no es el que hace la obra, sino el que tiene la idea según la cual se hace la obra.
Esa idea, fíjense que nos llega hasta nuestros días. ¿Quién es el artista? ¿El arquitecto o el albañil? El arquitecto. ¿Sí? Para nosotros, el arquitecto es el que tiene la idea según la cual se hace un plano que disciplina una acción que ejecutará el albañil. Pero entonces, el artista es quien tiene la idea fundacional. ¿De acuerdo? Esa idea fundacional disciplina cualquier actuación del orden de la materialidad. Luego en el siglo XVI Galileo está diciendo, concibo en mi mente un plano inclinado infinito. ¿Dónde existe el plano inclinado infinito? En la mente de Galileo. ¿Sí? Fíjense cómo esa idealidad luego permite conferir una significación a un determinado experimento fáctico. Sin la idealidad no existiría la posibilidad de la significación de la facticidad. En ese sentido, la ciencia moderna es una ciencia experimental, pero en primera instancia ese experimento es un experimento mental. Secundariamente es un experimento fáctico, empírico. ¿De acuerdo? Entonces, Da Vinci dice, la pintura es una cosa mental. Galileo dice, concibo en mi mente un plano inclinado infinito. Y René Descartes dice, cerraré los ojos y prescindiré de los sentidos. ¿Sí? Fíjense cómo en estas dos realidades hay no solo polaridad, sino claramente una jerarquía en favor de la mente, y en detrimento del cuerpo. Como el cuerpo se subordina claramente a la mente. Esa disociación gestionó un hombre fuertemente disociado. Ustedes dirán, bueno, eso es lo que fue. Bueno, sin embargo, ustedes van al gimnasio y cuando van al gimnasio les dan una determinada rutina dentro de la cual entra el cuerpo, a partir de la cual el cuerpo se fatiga. Cuando esto es Heidegger, Heidegger dice, en el útil hay una utilización, es decir, hay una funcionalización, hay una subordinación de la materia. Y en el útil, entonces, por esa funcionalización, la materia se desgasta. En la obra de arte, a diferencia del útil, la materia se relieva, se despliega, se expresa, se manifiesta. Lo dice en El origen de la obra de arte. El díptico materia-forma, dice Heidegger, es un díptico en favor de la forma, es decir, la materia es formateada. La materia actúa la forma. En esa actuación de la forma que es la esencia, esto se da en el útil, la materia se desgasta. Todos los útiles desgastan la materialidad, dice Heidegger. Analógicamente, cuando nosotros utilizamos el cuerpo, ¿qué le pasa al cuerpo? Se desgasta, ¿sí? Se desgasta. Sin embargo, fíjense, ustedes dirán, bueno, pero ¿y qué otra alternativa hay? Sin embargo, si ustedes hacen yoga, si ustedes hacen Qigong, se van a dar cuenta que hay ejercicios que lejos de desgastar el cuerpo, lo potencian, lo amplifican, lo gestionan, lo expresan. Hay ejercicios de Qigong que son inmóviles y en el yoga es un principio decir, bueno, si tras hacer Hatha Yoga te sientes peor de lo que estabas antes, es que lo hiciste mal. ¿Sí? Fíjense cómo en el caso del yoga a lo que se apunta es a una energización, a una potenciación del cuerpo. Sin embargo, en Occidente el cuerpo se subordina a cualquier disciplina de conciencia y esa subordinación es desgastante y fatigosa. Entonces, alguien alguna vez dijo algo allá lejos y hace tiempo y los hombres posteriores terminan siendo según esas consignas. ¿Sí? Recupero una expresión de Heidegger. Heidegger dice en un texto muy lindo que se llama La pregunta por la cosa, que compila seminarios dictados en el 45, por ahí en Friburgo, ¿no? Y él dice, con la filosofía no se puede hacer nada. Es un saber completamente inútil. No se pueden hacer represas, no se pueden hacer automóviles, agregaríamos, no se puede hacer electrodomésticos, etcétera, etcétera. Lo grave, dice Heidegger, se lo dice a los alumnos, es lo que la filosofía puede hacer con nosotros. Y yo agregaría, sobre todo si la desconocemos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se dan cuenta?
Los hombres contemporáneos de René Descartes no eran cartesianos. La educación en el siglo XVII no era cartesiana. Sin embargo, hoy día nosotros utilizamos dos términos que acreditan dos procesos que propuso René Descartes: análisis y síntesis. Todo el tiempo hablamos de productos sintéticos, todo el tiempo hablamos de procedimientos analíticos, y eso lo instituyó René Descartes. ¿De acuerdo? Fíjense qué interesante. 4 siglos después nos encontramos siendo más cartesianos que los contemporáneos de René Descartes. Entonces, saber las ideas es indudablemente hacer un relevamiento de quiénes somos nosotros ahora y por qué. Una vez conocidos, permiso de libertad. Ahí puedo plegarme, puedo subordinarme, pero hay una diferencia muy grande entre cumplir de manera dócil y cumplir de manera consciente. Eso implica la diferencia entre una existencia inauténtica, pertenecida y dócil, a una existencia auténtica, liberada y autónoma. ¿De acuerdo? Pues bien, entonces, el principio de razón es enunciado por Leibniz, quien recupera la idea de que diseña el principio de razón, el reglamento en esencia de la episteme moderna, es Heidegger. Heidegger tiene un texto que se llama El principio de razón. En latín, Principium Redenda Rationis Sufficientis. El principio de la razón suficiente que hay que dar. Así lo enuncia Leibniz, ¿no? ¿Qué es el principio de razón? Es la razón como principio. Es decir, lo que está diciendo Leibniz es que a partir de ese tiempo, las cosas no es que son y además tienen una razón, sino que las cosas son sí y solo sí tienen una razón. El principio de razón no dice las cosas son y además tienen una razón. No, dice las cosas son sí y solo sí tienen una razón. O sea que la razón se transforma en un principio de verdad y de realidad. De verdad y de realidad. Y fíjense que esa razón es una razón inventada. Esa razón es una razón postulada, hipotética. Sin embargo, comporta el potencial de conferir verdad a las afirmaciones y conferir realidad a las cosas. Cualquier afirmación que no tenga un fundamento racional o cualquier entidad que no tenga un fundamento racional serán verdaderos e irreales respectivamente. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, cómo no. Sí. ¿Qué tal? Soy Ezequiel. Hola, ese. Hola. Con esto que vos decís, por ahí me vas a acordar eh, a la idea por ahí de que la flecha deja de ser flecha una vez que es lanzada, ¿no? Porque de ahí pierde su razón. Pero esas cosas, ¿no? Cuando nosotros las definimos como cosas en su momento, ya también le estamos dando una postulación anterior. Incluso esa razón, o sea, que se vincula con la razón que después les damos, ¿no? Yo pienso, ¿no? Una piedra, hasta que nadie lo observa, no es una piedra, ¿no? En el Sí. principio de este. De No sé todas si por ahí maneras, me. acá hace referencia esa razón, por eso todavía no entramos en detalle, pero es una razón como razón de ser, y esa razón de ser se expresa a través de un concepto. Para que lo podamos visualizar, es como, por ejemplo, el concepto de fuerza gravitatoria, por dar un simple ejemplo. Entonces, lo que el principio de razón instituye es que la razón, es decir, el fundamento, es decir, lo abstracto,
Ese concepto fundamentador es una realidad abstracta, es decir, es una realidad anestética, sin embargo, es lo que le confiere realidad a las cosas observables. Entonces, supongamos, yo tengo una lapicera, ¿sí? Sostengo la lapicera, suelto la lapicera y cae la lapicera. Suelto la lapicera, resulta observable, cae la lapicera, resulta observable. Claramente, la causa de que cae la lapicera como efecto es que suelto la lapicera. ¿De acuerdo? Tanto la causa como el efecto son observables, pero si yo preguntara hoy día por qué cuando suelto la lapicera cae la lapicera, el por qué es una pregunta por el fundamento, y ese fundamento tendrá, digamos, tendrá o será la respuesta de un concepto, ¿sí? Ese fundamento consistirá en un concepto fundamentador. Probablemente todos diremos lo que actúa es la fuerza gravitatoria. Ahora, la fuerza gravitatoria no es una realidad observable, sino que es una realidad ideal. Es un invento de Newton para justificar, entre otras cosas, la caída de los cuerpos. Entonces, fíjate cómo lo abstracto e ideal termina siendo el fundamento, aquello que confiere realidad a lo concreto y material. ¿Sí? Ese es el planteo de la modernidad. Entonces, lo inobservable le confiere en este caso realidad y o verdad a lo observable. ¿Sí? A eso está haciendo referencia. Dicho más ampliamente, no hay una cosa sin medida, lo cual es una afirmación de Lao Tse. Dice, existe la cosa, no hay cosa sin medida. De alguna manera, en este caso, Oriente, la China oriental, digamos, o el Oriente chino, sería mejor decirlo así, nos da la razón en ese sentido. ¿Sí? ¿Se entiende esta idea? Bien, lo que es importante entender que ese fundamento es inventado en cuanto a que existe fuerza gravitatoria o campo gravitacional como plantea Einstein. Tanto el campo gravitacional como la fuerza gravitatoria son realidades completamente inobservables. Sin embargo, son lo que confiere, digamos, realidad científica a cualquier entidad. En la ciencia, si una entidad no puede ser teorizada, no se transforma en objeto de la ciencia. ¿Sí? Es decir, la ciencia solo se ocupa de objetos, pero ¿qué es un objeto? Es un hecho teorizado. Es decir, es un hecho que puede ser descrito, que puede ser explicado o que puede ser predicho por una determinada teoría. ¿De acuerdo? La ciencia necesita objetos, pero los objetos no son lo que hay, son lo que hay más una determinada teoría. O sea que la idea de objeto en la ciencia es una construcción. ¿Sí? ¿Se entiende? El objeto es una construcción como digamos, el tema en una investigación. El tema tiene una parte que es fáctica y observable, pero tiene también una parte que es empírica, que es abstracta e inobservable. ¿De acuerdo? Supongamos, yo quiero hacer una investigación empírica sobre el aprendizaje. Pues bien, bueno, el aprendizaje del inglés en tal facultad. Bien, eso es algo observable. ¿Qué le está faltando a ese hecho? Le está faltando el tiempo, es decir, la locación o el espacio es tal facultad. Aprendizaje en tal facultad y el tiempo 2020-2022. Perfecto, ahí yo tengo un hecho que resulta observable. Pero después, el tema reclama un marco teórico o una teoría marco que le confiera significación a ese procedimiento que es el aprendizaje. Entonces, yo ahora voy a decir el aprendizaje en tal facultad 2020-2022 según Piaget. Ah, bueno, perfecto, listo. Es decir, la teoría piagetiana me da un marco teórico que le confiere significación y precisión de alguna manera significativa a ese determinado procedimiento. Yo puedo, en relación al mismo hecho, cambiar la teoría y cuando cambio la teoría, automáticamente estaré cambiando el objeto.
o estaré cambiando el tema. ¿Sí? Ustedes pueden hacer investigaciones sobre el mismo hecho, solo que teorizado ese hecho de distinta manera. Viviana trabaja, vamos a trabajar sobre el aprendizaje del inglés en tal facultad y yo también voy a trabajar, pero ella lo trabaja desde Piaget y yo lo trabajo desde Vygotsky. Bueno, listo, supongamos, por decir cualquier cosa, ¿eh? Estamos ficcionando, lo importante es que se entienda hasta qué punto cuando nosotros hablamos de objeto, el objeto es un hecho teorizado. Y cuando hablamos de marco teórico, es la teoría marco desde la cual yo voy a pensar aquello en que me ocupo. La teoría marco de este seminario es la filosofía y dentro de la filosofía la hermenéutica, el pragmatismo, la fenomenología, claramente son las líneas desde las cuales yo estoy interpretando la ciencia. Y es justamente lo que no se ve. No se ve porque es el modo en que yo procedo. ¿Sí? No se ve porque es el proceder. Ahora, queda una huella y si ustedes hacen un relevamiento de este seminario, van a encontrar gran cantidad de vestigios fenomenológicos, hermenéuticos y pragmáticos en el discurso de Candelero. Decir que la ciencia es un tipo de conocimiento y es una posición claramente pragmática, porque el positivista me diría, no, no, no es un tipo de conocimiento, es el conocimiento, ¿eh? El conocimiento por sobre todas las cosas. Todos los demás tienen algún tipo de precariedad cuando no son en extremos ficcionales directamente y encima, en ese sentido, no son portadores de conocimiento. ¿Eh? ¿De acuerdo? Así que si van a la planificación, dice el mandato del principio de razón, dice todo debe tener una razón para ser real o verdad. ¿Eh? Es real una cosa cuando tiene un fundamento, es verdadero un enunciado cuando tiene fundamento. ¿Eh? Por eso es que la razón como principio es un tribunal, dice, de verdad y de realidad. Caracteres de la ratio moderna es inventada, insisto, el fundamento es siempre un invento, es en ese sentido una abstracción. Todo concepto es una relación siempre. El concepto en sí mismo es una relación, chicos. Por eso es que es inobservable. El concepto satélite. ¿Se ve el satélite? No. Yo veo la luna, pero la luna en tanto satélite es la luna en relación a la Tierra. ¿Sí? Fíjense que el concepto satélite es un concepto empírico porque pone en relación dos cosas que son observables, la luna y la Tierra. Pero el concepto de luna como satélite es porque la luna gira alrededor de la Tierra, o sea que la luna está puesta en relación a algo que le hace de punto relativo fijo que es la Tierra. ¿Se entiende? ¿La gripe, se ve la gripe? No, yo veo los signos y síntomas de la gripe, los síntomas de manera indirecta, y veo el virus, pero la gripe es la relación de los signos y síntomas con el virus. Entonces, aún los conceptos empíricos son relaciones y por lo tanto son abstracciones. ¿De acuerdo? Ahora, si yo como poeta o simplemente como Montañés cualifico a la luna como esta luna, el farol de la noche, fíjense que yo no estoy haciendo una relación de la luna, es decir, no estoy poniendo a la luna en relación con otra cosa, sino que estoy declarando lo que la luna hace. Fíjense cómo estoy, de alguna manera, acreditando otro aspecto de la luna. La luna, además de relacionarse con la Tierra y con un montón de otros cuerpos, la luna tiene una acción en sí misma. Y hoy es farol de la noche, mañana es la gran escondida y pasado mañana es un disco de leche. ¿No? Entonces, ¿qué es la metáfora en este caso? No es una relación, no expresa una relación, sino que expresa una acción. ¿Eh? La metáfora expresa una acción de la cosa. Y fíjense que entonces no se trata de una mentira, sino que se trata de un otro saber. Por eso es que para las líneas hermenéuticas, claramente, o para las líneas fenomenológicas, también el arte es portador de saber, solo que es un saber sin fundamento.
El fundamento de la Luna como satélite es la Tierra, pero ¿cuál es el fundamento de aparecer la Luna de un modo como el disco de leche o el farol de la noche? Porque sí, es su modo de aparecer, uno de los tantos modos en que la Luna aparece. Y a veces aparece sumamente soleada, ¿eh? Lo cual es un oxímoron, como una luna soleada. Sí, sí, claro. Hay días que está muy contundente en su acción, pero eso presupone algo que las líneas fenomenológicas sostienen muy fuertemente, que es el hecho de que la cosa no es algo que está replegado sobre sí, sino que toda cosa existe, es decir, se sale de sí misma. ¿Eh? Toda cosa existe, se sale de sí misma. Sí, Vivi. Entonces, cuando nosotros nos situamos en la fenomenología, Sí. digamos, está esta cuestión, si utilizamos una metáfora, también está relacionada con una cuestión de una interpretación, porque ya no estamos hablando de algo que está comprobado, digamos No, claro, exacto, no, pero no hay ningún tipo de nosotros, comprobación. pero nosotros Es podemos una palabra utilizar declaratoria. y se puede utilizar esa metáfora como un saber, digamos, desde lo que esa metáfora quiere decir, pero Esa metáfora es una metáfora, digamos, la metáfora es portadora, digamos, de una acción, de un modo de acción de lo que aparece. ¿Sí? Esa metáfora es claramente declaratoria a partir de los componentes disponibles, de los colores disponibles y de los pinceles disponibles que tiene la lengua en su momento. Por eso es que el niño, el campesino y el poeta de alguna manera simplemente son colectores de los modos de aparecer. No, no hay una teorización que se imprime al mundo de la cosa desde afuera hacia abajo, desde arriba hacia abajo o desde afuera hacia el interior de la cosa o hacia la cosa, sino que en todo caso hay un aspecto claramente testimonial. ¿Sí? La palabra aquí tiene un rol claramente testimonial, pero no hay una ficción, no hay un invento. ¿Sí? ¿De acuerdo? está relacionado con el contexto, con, bueno, con lo hermenéutico, con lo que significa para ese relato. A ver, no, no alcanzo a entender muy bien, pero el contexto, en realidad el contexto provee los elementos desde los cuales se declara. El niño echa mano a todo su contexto para hacer una determinada narración y su narración tiene que ver con una declaración de cómo la realidad le ha inherido a él. ¿Mm? Y en ese sentido el niño mezcla el sueño con la vigilia y disuelve las teorías que nosotros tenemos completamente separadas. Podríamos decir que el niño hace una declaración preteórica del modo de ofrecerse las cosas a él. El contexto y el texto se funden de alguna manera en él. Puede que nosotros hagamos esa diferenciación entre texto y contexto. Pero el niño es el territorio en el cual el mundo se manifiesta. Entonces el niño relata que supongamos un niño que visita un campo, relata a sus padres, ahí ya en la ciudad, que la tía campesina tiene un caballo de dos colores. Eh, en el mediodía ese caballo tenía una determinada coloración y en el atardecer ese caballo tuvo otra determinada coloración. El niño no va a diferenciar el mediodía del atardecer. Simplemente fue el mismo caballo, pero para él se abrieron, digamos, dos realidades. Y es eso lo que él declara. En ese sentido, es importante entender que hay un saber por debajo de ese plano de la conceptualidad
y ese es el plano que nosotros vamos a recuperar cuando trabajemos las líneas fenomenológicas. Para ejemplificar más abruptamente, yo muchas veces les digo a la gente que trabaja en ciencia que el artista es como el niño en muchas ocasiones, no alguien que imagina desde lo abstracto, sino alguien que imagina en cuanto a que pone en imagen realidades ofrecidas. Esperen que tengo que admitir gente, realidades ofrecidas sin la mediación teórica y sin la mediación instrumental. Podríamos decir que el niño y el artista muchas veces tienen baja aportación de teoría. Entonces esa teoría, esa baja aportación de teoría, les habilita a tener una vinculación desde la cual surgen modelos teóricos, pero no hay modelos teóricos intermediando la vinculación con la cosa. El científico, a medida que nosotros crecemos, y el científico, digamos, tiene una sobredosis de teoría y generalmente cuando esa teoría es una sola, ejerce un monoperspectivismo. Esto se ve mucho en la gente de matemáticas, que sostiene que todo es matemático, ¿no? La matemática está en todo. La matemática está en todo porque yo he puesto matemática en todo, simplemente. Pero, a ver, yo tengo aquí un reloj. Ay, esperen que lo agarro el reloj. ¿Sí? Yo no adquirí este reloj por una cuestión matemática, por su aspecto matemático. Matemáticamente esto es una unidad. Prácticamente es un reloj, pero yo no entré a la relojería y le dije, ¿me da una unidad? Ni tampoco le dije al relojero, ¿me da un reloj? Le dije, ¿me da ese? Y ese fue señalado y este reloj yo no lo compré por ser reloj, sino que lo compré por el diseño. Es decir, me gustaba el cuadrante. El modo de aparecer estético, cualitativo, fue el motivo por el cual yo hice esta determinada elección. Y ese plano de la realidad es un plano de realidad fuertemente inductivo para mi decisión. Entonces, que yo después lo pueda matematizar es una cosa, pero de ahí a decir que siempre la matemática está en todo, me parece que es una afirmación, además de moderna, excesiva. Porque para la modernidad sí. Para la modernidad, sí, claramente el logos oculto es un logos lógico-matemático. Para la modernidad, el logos oculto, no me acuerdo quién, Sebastián, que había preguntado, digamos, que yo le decía ese logos del psicoanálisis, el logos del inconsciente no es un logos lógico-matemático. Por eso también Freud de alguna manera colisiona con un status quo epistémico que es el status quo de la modernidad y fuertemente del positivismo, que es de alguna manera de cuño moderno. ¿Se entiende? Matrix, en Matrix hay claramente si han visto la película, hay una metáfora de la modernidad en cuanto a que Neo en un momento determinado deja de percibir lo fenoménico y accede a ciertos algoritmos que le anticipan la configuración físico-biológica, estética si queremos. Entonces, Neo empieza a eludir los golpes no porque es más rápido que los avatars. Empieza a eludir los golpes porque sabe antes, ¿sí? Es decir, porque sabe la matemática que fundamenta el aparecer físico. ¿Sí? Esta es la metáfora de la modernidad. Galileo dice, la naturaleza está cifrada matemáticamente. Si la naturaleza está cifrada matemáticamente, saber matemáticas es saber antes que la ocurrencia o el acontecimiento físico. Entonces, es lo que ocurre en Matrix. Como él sabe la matemática que está detrás de lo que aparece, se anticipa a lo que aparece. ¿Se entiende? Saber antes implica preservarse del movimiento de la realidad. Eso es una metáfora de la modernidad. Ahora, claramente Freud se da cuenta de que el inconsciente no tiene un logos lógico matemático, sino más bien fuertemente artístico, metafórico y metonímico. Entonces ahí tenemos otro tipo de pegamento que puede ser entendido, pero
no es un pegamento deductivo, claramente. El inconsciente no funciona de manera deductiva. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, Vivi? Bueno, cualquier cosa, preguntamos. Bien. Entonces, una de las características de la modernidad, ¿cómo andamos de tiempo, Mazo? Bueno, cierro con esta idea. Una de las características de la modernidad fue justamente el hecho de ser una manera de percibir el mundo. Una manera de percibir el mundo. Esta manera de percibir el mundo fue una manera platónica en donde el mundo de la idealidad predetermina el mundo de la facticidad, pero no solo fue una manera de entender, sino que fue también una manera de proponer. Es decir, la modernidad fue un entendimiento, pero también una proyección, una tarea. La modernidad se propuso modernizar el mundo y de alguna manera, indudablemente que lo logró, porque nosotros todavía, por ejemplo, en el ámbito educativo, acreditamos una planificación según la cual actuamos al interior del aula y según la cual luego evaluaremos el rendimiento de los alumnos. ¿Sí? Fíjense cómo ese fundamento se despliega en teorías, así como también el fundamento se despliega en un proyecto o en un programa. Programa que luego disciplina, insisto, el accionar educativo. ¿De acuerdo? Esto nos viene a nosotros de modernidad, es un ejemplo claro de modernidad, pero hay centenares de miles de ejemplos. De hecho, en el mundo del arte tenemos una idea, vamos a buscar los insumos y organizamos los insumos según esa determinada idea. Esto vale para el arte, pero también para la técnica. Entonces, esta idea de que básicamente lo primero es la idealidad y luego se declina un procedimiento fáctico para la realización de un producto, es una secuencia productiva y o cognitiva bien propia de la modernidad. Bien propia de la modernidad. ¿Sí? Lo, lo que fue de alguna manera decisivo es el hecho... Ah, perdón, Emiliano levantó la mano. Decime, Emiliano, Hola, ¿cómo estás? ¿cómo No, andás, Emi? me quedan muchas preguntas, Dale, pero bueno, pincho un par nomás. dale. Si vengo de las artes, lo mío son las escénicas. Me pregunto si Bien. la caracterización que vos venís trayendo con respecto a los artistas o a las artes en general tiene que ver con una concepción de la modernidad sobre las artes, no así de la contemporaneidad. ¿Digo Claro. bien? Sí, Check. sí. Y lo, y lo otro que lo dijiste al comienzo y que a mí se me linkea fuertemente con la temática que me interesa abordar con respecto a mi proyecto, tiene que ver justamente con las artes en la periferia de la currícula o la subordinación de las artes con respecto a otras disciplinas en el territorio de las trayectorias formativas. Tanto es así que, por ejemplo, vos en tu relato traías la música y la plástica, entonces hay inclusive dentro de las artes como un escalonamiento con respecto a cuáles son los lenguajes que se enseñan en la escuela, ¿no? Bueno, nada, como esas dos cositas que quería sumar. No, no, está bien. Haces bien en mencionarlo, poné en juego estas ideas porque, claro, en el periodo, en el Renacimiento se plantea un arte que tiene las características de construirse a partir de un fundamento que se despliega como perspectiva. Esa perspectiva es, fíjense, cómo eso se traslada luego a la ciencia. Es una perspectiva única, es una perspectiva lineal y es una perspectiva visual. Lo que a mí me interesa mostrar es hasta qué punto esa determinada propuesta
diseñó un modo de ser humano que a su vez actuó una ciencia y actuó una filosofía concordantes con esa idea. Pensemos en el positivismo, y el positivismo también tiene una propuesta única, prioritariamente visual y prioritariamente lineal. O sea que el Renacimiento a nosotros nos enseñó a percibir de manera monoperspectivista la realidad, y eso se desarrolló tanto o se desplegó tanto en la ciencia como en la filosofía, como en la religión también. O sea que gracias por la pregunta, porque me permite cerrar esto. La modernidad, podríamos decir que homogeneizó todo según su propio proyecto de entendimiento, de vinculación con la realidad, ¿no? Básicamente, este proyecto único se extendió a todos los tipos de conocimiento. No podemos decir que el principio de razón solo se ejerce en la filosofía o en la ciencia, sino que también podríamos decir tuvo un nacimiento en el territorio del arte, y se da también en la religión el monoperspectivismo y en la fundamentación, y también se da en la técnica el monoperspectivismo y la fundamentación. Tengamos en cuenta que en la modernidad, por ejemplo, para que veas que yo mencioné el arte, la preeminencia de lo mental en el arte, la preeminencia de lo mental en la ciencia y la preeminencia de lo mental en la filosofía, ¿sí? Pero ocurrió también una preeminencia de lo mental en el territorio de la religión. Dios básicamente es muerto a partir de solidificado en una idea. Cuando vos transformás a una divinidad que tiene las características de lo viviente en una entidad ideal como causa, espíritu, principio, etcétera, o ley, básicamente cuando Dios se transforma en ley es casi como si tu padre se transforma en progenitor. ¿Es lo mismo ser padre que progenitor? Yo siempre digo, si mi hijo me presenta como su progenitor, le corto los víveres, ¿no? O sea, sí, porque ser padre es mucho más que ser progenitor, ¿sí? Y sobre todo porque involucra una eventualidad, contradicciones y una corporalidad, una temperatura, cualidades, atención, sostén, sacrificio, un montón de otras realidades que en la idea de progenitor no están. Cuando la modernidad piensa la divinidad, la reduce en el sentido de la simplifica, y esa simplificación es la elusión o la cancelación de la vitalidad. Pasa a ser un Dios vivo a un Dios muerto. Ese Dios vivo, por ejemplo, es un Dios misericordioso, que lógicamente es contradictorio. Pero cuando yo mato a Dios y lo transformo en una idea, lo único que Dios no es contradictorio. ¿Y entonces cómo es? Implacable, inmisericordia. Entonces, la religión, en un sentido, se cientiza en la modernidad. Por eso se transforman en enemigas, ¿sí? Porque responden a la misma pregunta. Los saberes religiosos, y lo vamos a ver, no son saberes científicos. No son saberes científicos. La ciencia es un saber que pretende conocer el mundo para preservar al hombre, y las religiones pretenden cambiar al hombre para que acceda a un otro mundo. Son dos tipos de saberes completamente distintos. Pero en la modernidad, la religión se transformó en un sistema de creencias. ¿Qué es un sistema de creencias? Emiliano, un sistema de creencias es una teoría. Por eso es que si vos estás de acuerdo con Newton, sos newtoniano, y si estás de acuerdo con la idea del cristianismo, sos cristiano. ¿Sí? Responden ambos a la misma pregunta. ¿Quién creó el mundo? El Big Bang. ¿Quién creó el mundo? Dios. En definitiva, en la Biblia nunca es importante quién lo creó en el sentido de causa. Nunca se dice, digamos, quién es Dios, digamos, sino simplemente lo que Él hace. Simplemente a partir de sus huellas. Entonces, el saber religioso es completamente distinto al saber científico. El saber artístico también se redujo a la cientificidad. Podríamos decir que el mismo modo de proceder que tuvo la ciencia lo tuvo la religión. El mismo modo de saber el mismo modo de saber que tuvo el arte lo tuvo la religión, pero en realidad ese modo de saber del arte
es fundacional, ¿eh? Es fundacional, tanto para la ciencia como la filosofía, como la religión. ¿De acuerdo? Cuando vos estás en un arte que es un arte performático, para encontrar de alguna manera una descripción de todo el potencial de ese tipo de artisticidad, podés abrevar en los griegos, que son un pueblo de la palabra, pero de la palabra hablada, no de la palabra escrita prioritariamente. Sócrates, como pensador, incluso no ha dejado nada escrito. El pueblo griego es un pueblo de la palabra como vocablo, ¿sí? Y ellos tienen dos tipos de artes: las artes técnicas, que son las artes manuales, pintura, escultura y los oficios, y las artes músicas, que son las artes inspiradas: poesía, danza y música. Poesía, danza y música, es decir, canto e instrumentalidad, hicieron ¿qué obra? El teatro. Entonces, el pueblo griego es un pueblo fuertemente teatral, fuertemente habitacional, fuertemente corporal. Y la modernidad, sin embargo, al cuerpo no lo habilitó a la expresión, sino al funcionamiento. Antropológicamente lo habilita al funcionamiento. ¿Mm? El cuerpo tiene que cumplir, no expresarse. No, ¿sí? No desear, funcionar. ¿No? Si ¿eso qué es? Represión. La palabra represión en alemán significa desplazamiento. La modernidad inventó a los neuróticos en los que se ocupó Freud. De no haber ocurrido la modernidad, no habría existido esa neurosis que implacablemente maltrató a los hombres del siglo XIX y que hoy día también nos sigue maltratando a algunos. ¿Sí? Pero ves cómo hay una facturación de un psiquismo confeccionada por una determinada manera de entender la realidad, externa y también interna, humana y extrahumana. ¿De acuerdo? Esa relación que hemos tenido con el cuerpo de subordinación también la hemos tenido con los animales. Es importante también aclararlo eso, ¿eh? Y con la naturaleza en general. Bueno, chicos, ¿se entendió esto? ¿Sí? Bueno, la semana que viene vamos a trabajar positivismo y racionalismo, ¿eh? Vamos a trabajar positivismo y racionalismo. Bueno, yo no sé, pues vino mi hijo y me acomodó todas las cosas acá. Ténganme paciencia, espero que mi hijo me deje más o menos formateado todo esto. Ah, sí, Emiliano, decime. Profe, que el link de la bibliografía en el campus, al menos Sí. a mí me tira error. No sé Ah, si a alguien más le pasa, pero para que estés al tanto. bueno, yo voy a ver si denme un poquito de tiempo y se lo giro a Laura, ¿eh? Le giro el link para ver si eso se habilita. Porque yo estuve haciendo unas modificaciones en la máquina. De una u otra manera le voy a acercar la bibliografía, ¿eh? Ok, bueno, ¿se comprendió? Muchas gracias. Bueno, me alegro, me alegro. Ustedes vayan anotando preguntas porque, como les decía, yo quiero que el seminario sea para ustedes. Así que quiero que lo disfruten ustedes, quiero que ustedes lo comprendan. ¿De acuerdo? Y lo usufructúen. Bueno, nos vemos el martes que viene, misma hora, mismo Chao, hasta el canal. martes. Hasta el Chao, profe, martes. muchas Te espero, gracias. Vivi, para todos tus aportes técnicos. Gracias, Vivi. Ci vediamo. Ci vediamo dopo. Chao, adiós. Ciao.